Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y hermanos. Muchas gracias por sintonizar este programa hoy. Me gustaría saber. Es un programa de preguntas y respuestas a donde los que están viendo la programación nos mandan sus preguntas, nosotros hacemos la investigación y luego, hasta donde sea posible, damos una respuesta que se basa en la Biblia y el espíritu de profecía. Quiero darles la dirección a donde pueden mandarnos sus preguntas. Lo van a encontrar en pantalla. La dirección es tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Tengo aquí conmigo a un buen amigo personal y también del ministerio, el pastor Manrique. El pastor Manrique viene de Oakland, California, que queda más o menos a unas 3 horas al norte aquí, dependiendo de cómo se maneja, ¿no? Sí. De nuestros estudios aquí en Fresno. Es un individuo que colabora muchísimo con este ministerio, lo apreciamos mucho. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor Borg, muchas gracias por la invitación y el poder compartir en este programa. Me gustaría saber, estamos felices de poder estar aquí. Amén. Y nunca debemos empezar un programa sin tener oración primero. Desde luego. Así que voy a pedirle, Pastor Manrique, si usted puede dirigirnos en oración. Claro que sí, vamos a orar, oramos. Querido Padre, vamos a abrir tu santa palabra en esta hora. Y pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en 2 lugares. Primero aquí en los estudios, para que tú puedas darnos sabiduría, facilidad de palabra, puedas ayudarnos para estructurar los pensamientos en nuestra mente, de igual manera que así los podamos transmitir a los que escuchan. Y el otro lugar, Señor, es allá donde están los televidentes. Que tú puedas tocar a cada persona, que puedas llenarle de tu Espíritu Santo, que él pueda entender, Señor, los conceptos que han de ser presentados desde aquí y que pueda tener clara cada respuesta a cada pregunta que se ha hecho de la Biblia. Que tu poder se manifieste en esta hora. Úsanos, tómanos, estamos en tus manos y prepáranos para la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Aprecio mucho ese entusiasmo, pastor. Gloria a Dios, pastor. Antes de entrar a las preguntas teológicas, tengo un par de preguntas que no tienen que ver con la Biblia directamente. Una pregunta es, ¿cómo conseguir los manuales que tenemos aquí en español y cómo hacer donativos? La respuesta es que pueden ir a nuestra página, secretsunsealed.org, y pueden allí mirar el catálogo, y el catálogo les va a decir cuáles materiales tenemos disponibles en español. En cuanto a donativos, también van a conseguir allí un lugar donde pueden donar al ministerio. Apreciamos mucho sus oraciones y apreciamos también el apoyo económico que están dispuestos de brindarnos. La segunda pregunta tiene que ver con la vacuna para el COVID. Una persona quiere saber vacunarse sí o no. Y nosotros hemos puesto una notificación aquí en el ministerio sobre el asunto de la vacuna. Nuestra recomendación es hacer 3 cosas. 1, hacer una investigación personal yendo al internet y buscando fuentes confiables, porque hay mucha desinformación en el internet también. Desde luego. En segundo lugar, recomendamos que consulten con su médico, con expertos en el área de la medicina. Y tercero, y más importante que todo lo demás, es pedir dirección de Dios sobre cuál es la voluntad de Dios para el asunto de vacunarse o no. Así que nosotros no somos una entidad médica a donde damos recomendaciones médicas, porque somos teólogos, exactamente. Así que lo único que podemos hacer es darles esas recomendaciones específicas. Ahora sí vamos a entrar en las preguntas, que son muchas. Ustedes pueden ver todas las que tengo aquí en la mesa. Vamos a tener que tener muchos programas para poder contestarlas todas. Pero aquí hay una pregunta que me parece muy importante. Llevo 8 años de enamorados, me he rebautizado hace 2 años, pero a mi novio lo conocí cuando estaba en el mundo. Ahora queremos casarnos. Estoy en un dilema, porque sé que la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. ¿Qué puedo hacer? Gracias, pastor,
y bendiciones. Así que básicamente, Pastor Manrique, la pregunta es si ella puede casarse con este novio que conoció cuando estaba en el mundo. ¿Qué principio podemos darle para responder su pregunta? Muy bien. Nosotros no le decimos a la gente qué hacer, pero Dios es el que direcciona y le dice a la gente qué hacer según su palabra. Segunda de Corintios, el capítulo 6, el versículo 14, muestra un texto que se ha usado precisamente para poder orientar sobre este punto. Segunda de Corintios 6, 14. Adelante, pastor, por si quiere usted leerlo. Bueno, lamentablemente tengo mi Biblia en inglés. Ok, yo la leo aquí en español. Dice el texto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Sigue diciendo el verso 15: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El texto está diciendo con claridad, pastor, que los que son hijos de Dios no debieran unir sus vidas con los que no son hijos de Dios. Me llama poderosamente la atención que aquí el apóstol usa una ilustración. Y la ilustración que usa es la ilustración del yugo. Y yugo, pues era ese elemento de madera que se ponía en el pasado a dos animales para que pudieran tirar del arado. Exacto, en unísono. Al unísono. Entonces, se ponía un buey a este lado y un buey a este lado. Se buscaba que los bueyes fueran de la misma estatura, de tal manera que el yugo no estuviera más recargado sobre uno que sobre el otro. Y entonces ahora los bueyes podrían arar sin ningún problema la tierra. Lo que está diciendo aquí el apóstol es: para que ustedes puedan disfrutar de la vida, para que ustedes puedan avanzar por la vida, lo que necesitan es precisamente que los dos estén compartiendo el mismo nivel de creencias para que de esta manera avancen. Imagínense por un momento, pastor, que pusiéramos un buey y un caballo. Uno de los dos sale afectado. O pusiéramos un buey y un burro. O un caballo y un burro. Pues obviamente, aunque se podría arar, uno de los dos tendría que sufrir. Exacto. Lo que el apóstol está evitando aquí es que la gente sufra. Por eso el yugo no puede ser desigual. Las dos personas deben tener la misma creencia, deben estar en la misma página, sí, deben tener la misma fe. El texto es muy claro. Ahora, la pregunta que ella hace: yo ya lo conocí a él cuando estaba en el mundo. Cada caso es diferente, habría que preguntar. Sí. Algunas cosas. Habría que preguntar si todavía está en el mundo. Por ejemplo, esa sería la primera pregunta: ¿todavía está en el mundo? Vamos a suponer que dice: ya está estudiando la Biblia. Bueno, pues gloria a Dios. Entonces yo sugeriría que la siga estudiando y que se bautice. Ahora, también hay que evaluar si ese bautismo lo va a hacer por Cristo o por Cristina. ¿Correcto? Correcto. Para poder saber finalmente cuál es la decisión que ella deba tomar. Pero vamos a suponer que el hombre no quiere nada de las cosas de Dios. Ya está dicho. No, le digo con cariño a la persona. No debiera seguir en esa relación, porque esa relación le va a traer problemas. Sí. Además, nosotros como pastores hemos aconsejado muchas parejas. Yo he aconsejado cientos de parejas a lo largo de mi ministerio, en estos 26 años de ministerio. Y siempre he encontrado, cada vez que vienen a hacerme esta misma pregunta, que las personas deciden más con el corazón que con la razón. Exacto. Y yo quiero invitarles a que decidan con la razón fundamentada en la palabra de Dios. Porque cuando decidimos como Dios dice, no nos equivocamos. Siempre trae felicidad. Seguir el camino de Dios siempre trae la felicidad. Indiscutible. Ir por otro camino trae la amargura. Así es. Por ejemplo, si se casa, algunos dicen, bueno, pero si se casa un adventista, una mujer adventista con un presbiteriano, pues eso no sería yugo desigual, ¿verdad? Porque ambos son cristianos. Pero sí sería yugo desigual. Claro que sí. Porque ¿a dónde van a ir a la iglesia? ¿Y en qué día? ¿A dónde van a llevar a los hijos? ¿Qué van a comer? O sea, se complica. Quiero leer una cita, pastor, aquí. Adelante, pastor. Esta es larga,
pero toca el punto que usted estaba mencionando sobre el asunto de seguir lo que dice el corazón y los ojos en vez de hacer lo que Dios dice. Aquí la hermana White escribe a una dama que tiene la misma preocupación que la que hace la pregunta. Hermana mía, ¿osará usted despreciar estas indicaciones claras y positivas? Acaba de citar 2 Corintios 6. Correcto. Como hija de Dios, súbdita del reino de Cristo, comprada con su sangre, ¿cómo puede unirse con quien no reconoce sus requerimientos, que no está dominado por su espíritu? Las órdenes que he citado, porque ya he dado varios versículos de la Biblia, no son palabras de hombre, sino de Dios. Ahora viene la parte clave. Aunque el compañero de su elección fuese digno en todos los demás respectos, y luego pone entre paréntesis, y me consta que no lo es. No ha aceptado la verdad para este tiempo, que llamamos verdad presente, correcto, la verdad distintiva de la iglesia adventista. Dice, aunque el compañero de su elección fuese digno en todos los demás respectos, y me consta que no lo es, no ha aceptado la verdad para este tiempo, es incrédulo, y el cielo le prohíbe unirse con él. Wow. Usted no puede despreciar esta recomendación divina sin peligro para su alma. Y luego sigue, yo quiero advertirle su peligro antes que sea demasiado tarde. Usted escucha palabras dulces y agradables y se siente inducida a creer que todo andará bien. ¿Verdad? Dice, yo lo convierto. Cuidado con eso. Dice, pero no lee los motivos que inspiran esas hermosas frases. No puede ver las profundidades, la perversidad oculta en el corazón. No puede mirar detrás de las escenas y discernir las trampas que Satanás está tendiendo para su alma. Él quisiera inducirla a seguir una conducta que la haga fácilmente accesible para disparar las saetas de la tentación contra usted. No le conceda la menor ventaja. Mientras Dios obra sobre las mentes de sus siervos, Satanás obra por medio de los hijos de la desobediencia. No hay concordia entre Cristo y Belial. Los dos no pueden armonizar. Unirse con un incrédulo, que ya ha definido que es el que no ha aceptado la verdad presente, unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia el Espíritu de Dios y pierde el derecho de su protección. ¿Puede incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Y luego termina así. Tal vez diga, pero yo le he dado mi promesa. ¿Debo retractarla? Le contesto, si ha hecho una promesa contraria a las Sagradas Escrituras, por lo que más quiera retractarla sin dilación y con humildad delante de Dios, arrepiéntase de la infatuación que la indujo a hacer una promesa tan temeraria. Es mucho mejor retirar una promesa tal en el temor de Dios que cumplirla y por ello deshonrar a su Hacedor. Poderosa declaración. Muy clara la cita y además, por supuesto, basada en lo que 2 Corintios 6:14 muestra. Y muchos otros textos que da antes de esos. No, y desde luego, porque es que la Biblia, no, aunque usa ese, hay muchos textos que muestran de la unidad en la fe de la pareja. Es cuestión de leer, por ejemplo, Efesios el capítulo 5. Sí. Es cuestión de leer, por ejemplo, 1 Corintios 11:11. En el Señor ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea, hay una unidad allí. Exacto. Cuando leemos 1 Corintios 7, por ejemplo, donde se da la unidad, y está hablando aquí de la relación sexual, del versículo 2 al versículo 5, y dice, solamente no se unan sexualmente hasta que se dediquen ambos sosegadamente a la oración. Exacto. O sea, lo que Dios está diciendo en muchas partes de la Biblia es, juntos tienen que compartir la misma fe, juntos tienen que estar en unidad de oración, juntos tienen que estar en el Señor. Cuando eso no se da, la recomendación es categórica de la palabra. No, no. Y sabe, pastor, que algunas veces, algunas pocas veces, le sale bien a un adventista que se casa con un no adventista. El no adventista se convierte, llega a ser un buen esposo, pero eso es como jugar la lotería.
¿Cuánta gente se gana la lotería? Muy pocos. Así que no es mucho mejor no arriesgarse y seguir la recomendación que Dios da en su palabra. La mayoría de los casos que conozco a través de mi experiencia pastoral, encuentro es que el inconverso convence al converso. Sí, Y el que era converso y fiel en los caminos de Dios termina fuera y alejado de Dios. Pasan años y lo hace queriendo congraciarse con su pareja y queriendo ahora, al compartir algunas cosas del mundo, pues poderle decir, mira, te muestro mi amor, ahora tú sígueme. Pero no es fácil que la otra persona venga a aceptar el conocimiento de la verdad. Por eso mi recomendación sería, si él no es un fiel cristiano adventista, yo le diría, no se case, no siga avanzando en su relación. la experiencia de Salomón enseña mucho, ¿verdad? Dice que él se casó con las mujeres, porque tenía 1000 mujeres, imagínense eso, si uno con una. pero él pensó, si yo contraigo matrimonio con estas mujeres, las mujeres van a llegar a conocer el mensaje de Dios y va a seguir los caminos de Dios. Pero fue lo contrario. Oh, sí. Ellas lo arrastraron a él, segunda Segunda de Reyes. de Reyes, el capítulo 11. 11:4. 11:4. Nos dice claramente eso. Si quiere leerlo, pastor. Claro que lo voy a leer. Segunda de Reyes 11:4, dice el Señor. Segunda de Reyes 4:11, creo que es, pastor. No, es 11. Eh, Primera de Reyes. perdón, 11. ahora sí. Primera de Reyes 11 y el Disculpe. versículo 4. Ya vamos. Y miren lo que dice el Señor en ese texto. Dice, aquí está, 11:4, Primera de Reyes. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y sigue diciendo, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Y sigue diciendo, porque él hizo luego lugares altos y adorar. Sí. Así que las mujeres, el no converso, arrastró al converso. Y estamos hablando de nada más ni nada menos el hombre que en su momento fue catalogado como el hombre más sabio Sí. del mundo. Ahora, si tuviéramos que hacer el paralelismo entre Salomón con sus mujeres inconversas y entre una mujer ahora cristiana con un hombre inconverso, pues existen muchas más probabilidades hoy que ese inconverso se lleve a esa mujer tras de sí, que finalmente ella pueda ganarlo para Cristo. O sea, lo mejor es no correr el riesgo. Amén. Así que esa es la respuesta a la pregunta. Yo pienso que sí, no sé si habrá algo más que agregar, pastor. A lo mejor ella está pensando, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Sí. Es palabra dura, pero es palabra de Dios y es mucho mejor. Yo agradezco a Dios, pastor, que en mi vida, aunque Dios me ha mostrado cosas que para mí son duras, he tomado la decisión de seguir sus caminos, hacer lo correcto y hoy disfruto de la felicidad en Cristo. Porque yo no nací en la iglesia, yo nací, digámoslo así, o vivía en el mundo antes de entrar a los caminos de Dios. Y cuando comencé a descubrir las verdades del Evangelio, tuve que dejar cosas que a mí me gustaban, que me atraían. Pero hoy, después de todos estos años, ya 32 años de mi bautismo, digo, valió la pena. Amén, amén. Valió la pena. Gloria a Dios. Si no, no estarías acá. Sí, no está correcto. Bueno, yo creo que contestamos esa pregunta. Ok, a ver. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es muy interesante. De vez en cuando me la han hecho. Mi nombre es Carolina de Copal. Soy miembro de la iglesia en Venezuela. Mi pregunta se basa en que tengo una niña especial discapacitada que no habla ni camina con un síndrome de Lennox-Gastaut. Tiene 16 años. ¿Ella debería ser bautizada para estar inscrita en el libro de la vida o no? Gracias, pastor. Espero su respuesta. Así que la idea de la pregunta es si una persona que está discapacitada mentalmente se debe bautizar o no. Bueno, habría que mirar, aquí hay algunas cosas que no, aunque vamos a dar la respuesta, que sería bueno analizar antes.
porque los niños que sufren del síndrome de Lennox, de paso, quiero decirles que el síndrome de Lennox tiene que ver con ataques epilépticos y quizás de un 5 a 10% de los niños que tienen ataques epilépticos sufren este síndrome. Esto afecta al cerebro, crea discapacidad mental, pero no podríamos saber con exactitud cuán complicado es la enfermedad que ella pasa. Sin embargo, por lo que ella dice, la niña no puede, tiene 16 años y no puede hablar ni caminar, o sea que la situación es compleja. Nosotros tenemos que ir a lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Dios es un Dios justo, pastor. Dios es un Dios que hace las cosas con sabiduría y juzga en rectitud. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso quiere decir que hay una condición previa al bautismo. Y esa condición previa al bautismo es creer. Eso es lo que dice Marcos 16:16. Exacto. Así que nosotros, yo no sé, y eso solo lo sabe la persona, la madre de la niña, si la niña puede creer, si la niña durante el tiempo, porque es una enfermedad degenerativa, quizás ella tiene claro eso, pueda que no hable, pero puede asentir con la cabeza si realmente cree. Si ella no tiene esa posibilidad de creer, yo lo único que le puedo decir es que la madre debe estar tranquila, porque aunque la niña no se bautice, porque no tiene esa condición previa para el bautismo, que es el creer, Dios nos permitirá estar en el reino de los cielos, con aquellos hijos que quizás sufrieron una discapacidad, incluso murieron siendo bebés y no creyeron. Ese es un privilegio que tendremos los padres en el cielo. Yo perdí a mi primer hija y tuve que cargar el cuerpo muerto de mi primer hija en mis brazos. Así que yo voy a ser un privilegiado porque voy a poder criar a mi hija en el cielo. Así como ella no tuvo la posibilidad por ser una bebé de creer, hoy pueden haber niños que tampoco puedan creer. Pero esa seguridad de que podemos estar con nuestros hijos sanos en el reino de los cielos es la esperanza que yo le daría a esta madre que nos escribe desde Venezuela. Sí, yo creo que tal vez la hermana que está haciendo la pregunta no tiene absolutamente claro el concepto del bautismo que tiene la Iglesia Adventista, porque nosotros sabemos que no es el pastor, ni es el agua, ni son las palabras que habla el pastor en el bautismo que hacen la diferencia. Correcto. Es la fe de la persona. El que cree y se bautiza será salvo. O sea que el bautismo no es algo mágico. Y si hay una persona, como usted estaba mencionando, una persona que no ha llegado al punto de poder entender el asunto del bautismo, lo que significa que hay que arrepentirse, hay que confesar el pecado, hay que tomar la decisión de bautizarse. Correcto. Si la persona no es capaz de hacer eso, bautizar a esa persona no significa que, bueno, tiene que bautizarse o si no, no está en el libro de la vida sin cumplir las condiciones. Correcto. Entonces, en el caso de esta niña, si ella está en una posición donde ella no puede entender lo que significa el bautismo, lo que mencionó usted es muy importante y es que la madre, si es fiel al Señor, permanece fiel, podrá nuevamente ver a su hija, pero como Dios quiso que fuera desde un comienzo. Correcto. Completamente normal, inmortal e incorruptible. Poder confesar los pecados, que es requisito para el bautismo. El arrepentirse, que es requisito para el bautismo. El creer, que es requisito para el bautismo, solo es posible para una persona que tenga uso de razón. Exacto. Así que si ella, por alguna circunstancia, no tiene uso de razón, pues el mensaje es el mismo. Madre, tranquila, sí, no te preocupes, algún día vas a poder disfrutar con tu hija por la eternidad, en completa sanidad, con uso de razón. Así que la respuesta a la pregunta es no, ella no necesita bautizarse. Exacto. No necesita bautizarse. Exacto. Simplemente invitamos a la madre, o Dios invita a la madre a que se mantenga fiel para que ella pueda heredar la eternidad con su hija. Yeah. Ahora, si la madre quiere que la hija se bautice, pues yo creo que no hay nada negativo si es como una catarsis para ella, ¿verdad? Yo creo que no habría ningún problema con que se bautizara, pero el bautismo en sí, sin entender lo que está sucediendo, en realidad no tiene ninguna virtud especial. Correcto. Y hay casos, pastor, a donde aún personas que entienden no se han bautizado y se van a salvar. Tenemos el ladrón en la cruz. Correcto. Él era adulto y entendía muy bien. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino.
Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así que Dios toma en cuenta, el punto clave es que Dios toma en cuenta las circunstancias de la persona. Ese es el punto. Dios no pone una ley, dice, ley de medos y persas, todo el mundo se bautiza o si no, todo el mundo se pierde. Dios toma en cuenta las circunstancias específicas. Quizás en el tema del ladrón en la cruz, una cosa es no poder bautizarse Exacto. y otra cosa es no querer bautizarse. Eso es correcto. El ladrón en la cruz quería, pero no podía. Por eso le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Si él hubiera podido, pues ya había aceptado a Cristo y como evidencia de la aceptación de Cristo, se hubiese bautizado también. Exacto. El problema es que hay algunos hoy que dicen que el bautismo no es necesario. No necesitan bautizarse, dicen, yo no necesito bautizarme, yo creo, pero no necesito bautizarme. Bueno, pues los demonios también creen y no se bautizan. Así Exacto. que no podemos estar en la misma condición que los demonios. El bautismo es la ceremonia mediante la cual yo recibo públicamente a Cristo como el dueño Señor de mi vida, lo reconozco y también dejo atrás mi vida pasada, como lo dice en Romanos el capítulo 6, los primeros 5 versículos, y comienzo una vida nueva en Cristo. Y el Espíritu de Profecía dice claramente que en el momento del bautismo es que el nombre de una persona es inscrito en el libro de la vida. Así es. Claro, la persona entendiendo lo que está haciendo, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que ojalá que esto sea de consuelo para esta hermana, la hermana Carolina, que está escribiendo desde Venezuela. La gente en Venezuela está pasando por muchos problemas serios, y nosotros oramos regularmente por la gente en Venezuela. Mi esposa tiene varios familiares allá que viven, así que estamos más o menos al tanto de lo que está ocurriendo. Así que hermana, si está viendo este programa, ánimo, el Señor te ama. Y el Señor, si eres fiel a Él, va a recompensar tu fe y vas a volver a ver muy pronto, cuando Cristo venga, a la hija completamente distinta que ahora. Va a poder hablar, va a poder caminar, va a poder comunicarse, va a crecer. Al comer del árbol de la vida va a crecer hasta la altura de la raza original. Que la ame con todo el corazón, que trabaje por esa hija con todas sus fuerzas, Amén. así como el Señor lo hace como Padre por nosotros. Amén. Bueno, el tiempo de este programa se ha ido. Logramos contestar 2 preguntas. En nuestro próximo programa continuaremos. Tenemos un montón de preguntas, pero lamentablemente solamente tenemos media hora para el programa. Queremos agradecerles por haberse sintonizado hoy en nuestro programa. Me gustaría saber, nuevamente vieron en pantalla la dirección donde pueden mandarnos sus preguntas. Que Dios les bendiga y les guarde y esperamos verlos en la próxima programación. Dios les acompañe.